Llovía con fuerza cuando Marcus Brennan empujó la puerta de cristal del restaurante Mason. El agua goteaba desde su chaqueta rota hasta el suelo a cuadros. Sus botas, sujetadas con cinta adhesiva, chirriaban contra las baldosas. El calor lo golpeó como una pared. Había estado afuera durante 6 horas seguidas y tenía las manos entumecidas por el frío. Solo necesitaba ir al baño, tal vez echarse un poco de agua en la cara y calentarse durante 5 minutos. Eso era todo lo que estaba pidiendo. Detrás del mostrador, Carl, el propietario, levantó la vista después de limpiar una cafetera. Sus ojos se entrecerraron por un segundo, observando la ropa empapada, la mochila colgada de un hombro y la barba gris que cubría la mandíbula de Marcus. Entonces el rostro de Carl se suavizó. Había visto hombres así antes. Diablos, después de la guerra del Golfo, casi lo fue él mismo. Los baños están atrás, amigo, dijo Carl en voz baja, señalando con la cabeza hacia el pasillo. Pero en la cabina de la esquina, alguien más estaba observando atentamente. La general de brigada Rebecca Hayes se sentó frente a su hijo de 16 años, Dylan, quien prácticamente brillaba bajo las luces amarillas del restaurante. Había recibido su carta de aceptación de West Point esa mañana, y Rebecca lo había traído aquí para celebrar, lejos del comisariato de la base, lejos de los oficiales que la saludaban, en algún lugar que se sentía normal, real, un lugar donde ella podía ser simplemente mamá por una hora. Ella se fijó en el hombre sin hogar inmediatamente, no por lástima o disgusto, sino con la aguda evaluación de alguien que había pasado 30 años leyendo a la gente en zonas de combate. Había algo en su postura, los hombros cuadrados a pesar del cansancio que lo agobiaba, los ojos que escaneaban la habitación metódicamente, no con la paranoia de la adicción, sino con el barrido táctico de alguien que ha limpiado casas en el extranjero. Sus manos colgaban sueltas a los costados, pero ella podía ver los callos, las viejas quemaduras, manos militares. Dylan también lo notó. Los ojos del niño siguieron a Marcus mientras se arrastraba hacia el mostrador, con voz baja y respetuosa cuando le agradeció a Carl. Lo aprecio, murmuró Marcus. Dylan se inclinó hacia su mamá. ¿Deberíamos, no sé, comprarle algo? Rebecca meneó la cabeza ligeramente. Deja que el hombre tenga su dignidad, Dylan. Marcus desapareció en el baño. La puerta se cerró con un clic. Pasaron 3 minutos. Cuando volvió a salir, su cara estaba más limpia. Cabello gris echado hacia atrás desde la frente. Todavía había agua en su chaqueta. Se dirigía directamente a la puerta, con la cabeza gacha, sin buscar problemas, cuando la chaqueta de Dylan llamó su atención. Ese parche, con el escudo de West Point con la clase de 2032 cosido cuidadosamente debajo con hilo dorado. Marcus se detuvo en seco. Su mano se congeló en la manija de la puerta. Se quedó mirando ese parche como si le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Los recuerdos volvieron a inundarme sin que yo los pidiera. La sensación de su propio parche rascándose el cuello en el polvo afgano. El peso de su mochila durante las marchas forzadas. Los gritos de los hombres que había sacado de los vehículos en llamas. 4 años. Habían pasado 4 años desde que alguien lo había llamado por su indicativo. 4 años desde que se permitió recordar. Dylan notó la mirada. ¿Está bien, señor? La voz del niño cortó el ruido del restaurante. Marcus parpadeó con fuerza. No lo habían llamado señor desde el día en que abandonó todo. Se giró lentamente. Miró a Dylan, realmente lo miró, y vio un fantasma de sí mismo a esa edad. Ansioso, idealista, no probado. Clase del 89, dijo Marcus, con la voz ronca por la falta de uso. Llevaba exactamente el mismo parche. El restaurante se quedó más tranquilo. Las conversaciones disminuyeron y las cabezas se giraron. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, nos encantaría saber desde dónde te unes a nosotros. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te hablan,
considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. 4 años antes, Marcus Brennan no era el hombre sin hogar debajo del puente. Había sido el coronel Marcus Brennan, con distintivo Ironside, del 91º Batallón de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El hombre que caminó hacia el infierno bajo Kandahar y sacó 400 almas. Ni siquiera se suponía que la Operación Escudo de Acero fuera su misión. Marcus había estado en Afganistán como consultor, mapeando redes de IED que cubrían la ciudad como telarañas. Pero cuando los drones de vigilancia detectaron rumores sobre un complejo de túneles masivos diseñados para derrumbar un distrito entero, 40 tropas de la coalición se atrincheraron encima. 400 civiles cuyas casas estaban situadas directamente sobre la zona de la explosión. El comando hizo el llamado, evacuar o morir. La evacuación no era una opción. Los observadores talibanes tenían el perímetro controlado. En el momento en que esas tropas se movieran, todos los dispositivos de esa red se encenderían. Marcus no esperó permiso. Cogió su equipo, linterna, alicates, herramienta multiusos, escáner de detonadores y entró solo. 6 millas de túneles, aire claustrofóbico y oscuro, cargado de polvo y humos diésel. 19 dispositivos, cada uno de ellos una obra maestra de la ingeniería talibán. Placas de presión conectadas a C4 en cadena, disparadores de teléfonos celulares, joyas conectadas a proyectiles de artillería, un corte incorrecto y todo el sistema se desmorona. Se desarmó a las 18:06 horas. El sudor le picaba en los ojos y los dedos le sangraban a través de los guantes. El dispositivo número 19 era diferente. Una mina antitanque de la era soviética conectada a un temporizador que ya había comenzado su cuenta regresiva. 11 segundos en la pantalla cuando Marcus hizo el corte. La radio crepitó. El escudo de acero es transparente. Sáquenlos de ahí. Lo hicieron. Todos y cada uno de ellos. El Pentágono quería que le colocaran la medalla de honor en el pecho. La Casa Blanca quería fotos. Pero 3 meses después, durante una patrulla de rutina en un sector que Marcus había despejado personalmente, 3 hombres de su unidad alcanzaron un dispositivo que él no había detectado. Un caché secundario escondido demasiado profundo para su escáner. El cabo Daniel Reeves, el sargento Luis Ortega y el soldado Jamie Halis. Desaparecieron en un destello de luz y metralla. Marcus lo vio suceder a medio clic de distancia. Corrió de todos modos, encontró piezas, firmó él mismo las cartas de condolencias, rechazó la medalla, renunció a su comisión, se alejó de su pensión, de su familia, de su vida. La culpa ahora era algo vivo dentro de él. Respiraba cuando él respiraba. Nunca durmió. Lo que Marcus no sabía era que al otro lado del país, una generación de ingenieros todavía estaba estudiando sus mapas de túneles en las aulas. Y esta noche, en este restaurante, su pasado estaba a punto de chocar con su presente de una manera que lo cambiaría todo. Bajo el puente conmemorativo de Alejandría, Marcus guardaba 3 cosas en su descolorida mochila militar. Primero, una fotografía plastificada de su unidad de Kandahar. Los 24 sonreían, abrazados y con el polvo acumulado en sus caras tras el escudo de acero. En segundo lugar, una radio táctica se hizo añicos cuando un fragmento de RPG impactó en Zumbei 2 viajes atrás. No podía arreglarlo, pero tampoco podía tirarlo. En tercer lugar, sus placas de identificación, no las estándar, sino un juego personalizado grabado con las coordenadas GPS de ese túnel final. 31.6089 norte, 65.7372 este. Todas las mañanas a las 5, se despertaba con el ruido del tráfico en hora punta, comprobaba esos 3 puntos como si fuera un ritual y luego se recordaba a sí mismo, esto es lo que te mereces. Esta noche, sin embargo, me quedé congelado en el restaurante de Mason con la mano en la puerta. Ese ritual fracasó. Dylan se inclinó hacia adelante en la cabina,
con los ojos muy abiertos. ¿Serviste? La garganta de Marcus se apretó. No había hablado más de 10 palabras con nadie en semanas. Hace mucho tiempo, hijo. La cabeza de Rebecca Hayes se levantó de golpe del menú. Esa voz, ese tono entrecortado y preciso. No era el insulto de un borracho callejero. Era la cadencia del mando. Lo había oído miles de veces en informes de hombres que se habían enfrentado a la muerte y se habían alejado, midiendo cada paso. Dylan no había terminado. ¿Qué rama? Ejército. Ingenieros, dijo Marcus. Su intención era dejarlo allí. Date la vuelta y sal. Pero el entusiasmo del niño le arrancó más palabras. Ingeniería de combate de West Point envía buenos. La cara de Dylan se iluminó. De ninguna manera. Acabo de ser aceptado. Carrera de ingeniería. Pensando en la eliminación de IED. La mandíbula de Marcus se apretó. Artefactos explosivos improvisados. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Vio el túnel de nuevo. Escuché el clic del temporizador final. 11 segundos. Buen camino. Lo consiguió. Si tienes estómago para ello. Rebecca estaba completamente alerta ahora. Su carrera se había basado en la lectura de informes posteriores a las acciones, y esta veterana sin hogar estaba revelando detalles que ningún civil sabría. «¿91º Batallón?», preguntó en voz baja. Marcus la miró a los ojos y vio el rango en su postura, incluso sin las estrellas. General de brigada. Podía oler la autoridad en ella. Casi mentí, casi dije algo vago. Pero el agotamiento ganó. 91º Batallón de Ingenieros, Kandahar, 07 a 12. El restaurante quedó en completo silencio. Forks se detuvo en el aire. Una taza de café tintineó contra un platillo. 2 mesas más allá, un hombre de unos 35 años, un tipo fornido con un tatuaje militar descolorido que asomaba por la manga de su camisa, se quedó paralizado. Su tenedor quedó suspendido en el aire, sin tocar las judías verdes. Su esposa le tocó el brazo. ¿Jason? Él no respondió. Estaba mirando a Marcus como si el hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Lentamente, el sargento Jason Miller se puso de pie. Su silla hizo un ruido fuerte en el silencio. Dio 3 pasos deliberadamente hacia adelante, con el rostro pálido y las manos temblando a los costados. Lado de hierro. Marcus cerró los ojos. Ese nombre, su indicativo, golpeó como si fuera fuego enemigo. No lo había oído desde el día que renunció. 4 años de silencio rotos en un restaurante de mala muerte. La voz de Miller se quebró. Señor, Coronel Brennan, ¿es usted? Marcus abrió los ojos. Golpe de reconocimiento. La cicatriz en el cuello de Miller causada por la metralla. La forma en que favorecía su pierna izquierda. Miller, túnel C. Las lágrimas corrieron por el rostro de Miller. Él no los limpió. Sí, señor. Nos salvaste. Bajaste solo cuando ese dispositivo se activó por radio y nos avisó que evacuáramos. Quedan 11 segundos. Cortaste el cable a ciegas. Rebecca se quedó allí parada, con el menú olvidado. Coronel Brennan, general de brigada Rebecca Hayes, he leído sus informes. Escudo de acero, te recomendaron para la medalla de honor. Marcus se quedó mirando al suelo. Linoleum desgastado. Manchas de ketchup. No me lo gané, toro. Miller espetó con voz feroz. Salvaste 440 vidas ese día. Mi vida incluida. Se volvió hacia el restaurante. Este hombre es el coronel Marcus Brennan. Indicativo de llamada Ironside. Caminé 6 millas por los túneles talibanes. Desarmó 19 artefactos explosivos improvisados solo con las manos. Carl se arrancó el delantal. Santo. Estudié tus acciones posteriores durante el entrenamiento de la Guerra del Golfo. 82º de ingenieros. La pareja de ancianos en la cabina de al lado. La mujer dejó caer su cuchara. Sonó como una campana.
Dylan agarró su parche de West Point como si fuera un talismán. Lo que Rebecca no sabía era que en ese preciso momento, de vuelta en el Pentágono, los analistas estaban informando sobre un nuevo protocolo de limpieza de túneles, todavía llamado Protocolo Ironside, desarrollado a partir de mapas dibujados a mano de Marcus, y el hombre que lo creó estaba de pie en su restaurante, temblando con la ropa mojada, tratando de no desaparecer de nuevo. La voz de Rebecca se oyó interrumpida. «Coronel, ¿cuándo comió usted por última vez?» Marcus no respondió. «No podría, Carl», dijo ella bruscamente. «Lo mejor que tienes sobre mí». Pero Marcus ahora tenía una opción. Aléjate como siempre. O sentarse y arriesgarse a recordar quién solía ser. La noche apenas comenzaba. Carl no esperó más discusión. «No hay discusión, señor», dijo con la voz cargada de emoción mientras se movía detrás del mostrador como un hombre con una misión. La parrilla chisporroteó ruidosamente cuando el chuletón la tocó. Corte grueso, marmoleado perfecto, con jugos ya acumulados. Recogió puré de patatas de un vapor más cálido que se elevaba en espesas nubes. Las judías verdes frescas se pusieron en agua hirviendo junto con un puñado de trocitos de tocino. La salsa marrón burbujeaba en un quemador trasero, rica y aromática. Todo el restaurante olía a cena de domingo en casa de la abuela. De todos modos, Marcus se movió hacia la puerta. Sus botas se pegaban ligeramente al linóleo. «Lo aprecio, pero no puedo aceptar caridad. No vine aquí buscando limosnas». La mano del sargento Miller se posó firmemente sobre su hombro. Presión respetuosa, como impedir que un oficial superior tome una mala decisión. «Con el debido respeto, coronel, esta noche usted no tiene derecho a voto. Así es como funciona esto». Dylan se deslizó más abajo en la cabina, palmeando el asiento de vinilo a su lado. Chirrió bajo su movimiento. «Por favor, señor, solo unos minutos. Mi mamá siempre dice que las mejores historias suceden alrededor de la comida». Marcus dudó. Esos ojos de niño, abiertos, sinceros, completamente indemnes del mundo, lo impactaron más fuerte que cualquier explosión de un artefacto explosivo improvisado. Recordó a su propia hija, Sara, a esa edad, con sus coletas y sonrisas abiertas, y le preguntó: «Papá, ¿atrapaste a algún chico malo hoy?». Antes de ser desplegado nuevamente. El recuerdo se retorció como un cuchillo. Lentamente, con los hombros caídos, se sentó en el banco. La cabina crujió bajo su peso. Rebecca Hayes observó cada micromovimiento, la sutil liberación de tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se aflojaron por primera vez. 30 años leyendo a los soldados contándole todo. Este no era un hombre roto. Este era un hombre que decidió romperse. Carl entregó él mismo el plato, colocándolo con ceremonia. Filete cortado en rodajas, con el centro rosado brillante. Montañas de patatas ahogadas en salsa. Judías verdes, crujientes, tiernas y brillantes por la mantequilla. A su lado hay una cesta humeante de panecillos frescos. Café negro en una taza de cerámica pesada. «Come, coronel. Te has ganado cada bocado». Marcus se quedó mirando la comida. Su estómago rugió tan fuerte que toda la mesa lo oyó. La vergüenza coloreó sus mejillas, pero el hambre ganó. Tomó el tenedor, sus dedos callosos lo envolvieron como si fuera un viejo amigo y cortó el filete. El primer bocado real en meses. El sabor explotó. Sal, sellar, riqueza. Masticó lentamente, saboreando, tragó, dio otro bocado. Dylan no pudo contenerse más. «Señor, escudo de acero, ¿cómo era realmente la vida en esos túneles?». Marcus hizo una pausa, con el tenedor a medio camino hacia la boca. 4 años de silencio total sobre Kandahar. Ahora, en un restaurante de Virginia, con olor a grasa de tocino y café recién hecho, las palabras comenzaron a fluir. Al principio lento, luego constante. Imagina la peor claustrofobia que haya sentido jamás. «Por 10», comenzó, en voz baja y mesurada.
6 millas de túneles excavados a mano bajo Kandahar. Algunos lugares eran tan estrechos que tuve que arrastrar mi equipo con una cuerda. Aire espeso como una sopa, humo de diésel, comida podrida, desechos humanos, ratas más grandes que gatos domésticos, agua goteando constantemente desde las grietas en el cielo. Nunca supe si estaba limpio o era alcantarillado. Dylan se inclinó hacia adelante tanto que casi tiró su Coca-Cola. Rebecca escuchó con la intensidad de un general diseccionando imágenes de una batalla. El primer dispositivo que encontré fue el libro de texto talibán, continuó Marcus. Placa de presión bajo grava suelta conectada a ladrillos C4 encadenados que corren 50 metros por el túnel principal. Un paso en falso y toda la red se derrumba. 40 soldados en la superficie. 400 civiles cuyas casas estaban situadas justo encima. La boda se celebraba a 200 metros de aquí. Música transmitiéndose a través del rock. Miller asintió, con la mirada distante. Recuerdo la música. Pensé que era un amuleto de buena suerte. El dispositivo número 18 casi me acaba, dijo Marcus, cortando otro trozo de carne. Se activa el teléfono celular, la batería se agota, pero la señal parpadea. Podía oír el relé haciendo clic como un latido del corazón que se hacía cada vez más débil. Rastreé el cable de la antena a través de 3 paredes falsas. Mis manos temblaban tanto que dejé caer mis cortadores 2 veces. Finalmente aislé la fuente de energía. Un corte. Silencio. Jesucristo, murmuró Carl desde el mostrador, fingiendo limpiar la misma mancha durante 5 minutos seguidos. La voz de Miller era apenas audible. En la parte superior, sentimos que la montaña se estremecía cuando anunciaron por radio que todo estaba despejado. Todo el pelotón contuvo la respiración hasta que salió el último hombre. Marcus dejó el tenedor y su voz se redujo a un susurro angustiado. 3 meses después, mi propio sector. Lo autoricé personalmente, escaneé cada centímetro, firmé la luz verde yo mismo y les dije a mis muchachos que era seguro. Patrulla a pie de rutina. ¿Me había perdido un caché secundario? Entierro profundo protegido de mi detector. Cabo Daniel Reeves, Sargento Luis Ortega, Soldado Jamie Jalis, 19, 24, 22 años, se fueron por mi culpa. El silencio cayó pesado. Incluso el zumbido del frigorífico del restaurante parecía fuerte. El tenedor dejó de moverse en todo el restaurante. Rebecca lo rompió primero, apoyando los codos en la mesa. Comando de postura gritando. Coronel Brennan. Esas son las matemáticas de los supervivientes. 440 vidas arrancadas de las fauces del infierno. -3 no pudiste alcanzar no es igual al fracaso. Es igual a humano. Conoces mi libro de contabilidad. Primer pelotón que perdí. Convoy en caída impactado por artefactos explosivos improvisados. 12 hombres. Las caras todavía me despiertan algunas noches. Pero desapareciendo entre puentes y sombras. Ella negó bruscamente con la cabeza. Ese no es el código de honor que te inculcaron en West Point. Eso es rendición. Y ningún soldado al que respeto se rinde. Marcus la miró fijamente. Vio su propio dolor reflejado. Lo llevas diferentes reuniones, medallas, ceremonias. Todos los malditos días, admitió rugir. La graduación de secundaria de mi hija. Me quedé en blanco a mitad de camino recordando las últimas palabras de un sargento. Pero yo me presento por ellos, por los que no pudieron venir. Dylan, en voz baja durante las partes más pesadas, habló entonces, con la voz ligeramente quebrada por la juventud y la convicción. Señor, lo que me enseñó esta noche importa más que cualquier libro de texto. No puedes salvar a todos, pero puedes dejar que las personas que se preocupan por ti te salven. La garganta de Marcus se cerró con fuerza. Las primeras lágrimas en 4 años recorrieron lentamente sus mejillas curtidas, goteando en silencio sobre un filete a medio comer. No los secó, no se volvió, no los dejó caer.
Rebecca ya estaba en su teléfono revisando contactos con eficiencia militar. Realizando llamadas ahora mismo. General, no es necesario que lo guarde. Coronel. Primer marcado, especialista en admisión de VA, amigo personal de las rotaciones de despliegue. Hayes, prioridad 1, ingeniero de combate, crisis de TEPT, veterano del escudo de acero. Necesito un espacio de emergencia mañana. Sí, sábado. Tirar de los hilos. Ella miró a Marcus. 91 ingenieros. Brennan Marcus. 4 años sin refugio. Segunda llamada. Dr. Patel en la clínica de TEPT Walter Reed. El tipo cuya investigación ella había defendido en luchas presupuestarias. Cobrando ese marcador. El mejor terapeuta que tienes. Lunes 0800. Coronel Marcus Brennan, Ironside. Sí, S. Tercero. Coronel Rodríguez, ingeniero de Fort Leonard Wood, Escuela de Irak, amigo en Entre Ironside, vivo y respirando. Alexandria Dainer necesita alojamiento de instructor, lado civil, 60 días fuera. Sí, está listo. Marcus abrió la boca para protestar. Rebecca levantó un dedo, la señal de retirada militar internacional. Colgó. La llamada final lo arregló con una mirada general. Alojamiento de base. Alojamiento para invitados por la noche, ducha caliente, sábanas limpias, evaluación de terapia, lunes. 0800, examen médico completo, martes, tubería de 30 días a Fort Leonard Wood. La negativa al puesto de instructor no es una opción. Esa es una orden directa. El coronel Miller sonrió lobunamente entre lágrimas. Ella lo supera en rango. Señor, por mucho, por primera vez en 4 años. Decisión robada de él y Sea si no se sintió como oxígeno después de ahogarse. Recargas de café, mesa redonda. Dylan disparó preguntas como mini interrogatorios, bromas de súplica de West Point, bombas de flores en uniformes de gala, tácticas psicológicas de túnel. La cadencia de canto en la cabeza mantiene a raya el pánico, difundiendo la presión del taladro. Visualiza la cara de tu hija. Nada aclara más rápido. Marcus respondió oraciones completas ahora. La voz va ganando fuerza. El peso del pecho se levanta milímetro a milímetro. Historias vertidas, buenas, malas, mundanas. Incluso se oyó una carcajada al describir a un teniente que se quedó paralizado en medio del túnel gritando sobre arañas. La campana de cierre del restaurante Mason sonó a las 10 de la noche, apretón de manos en la mesa circular. El stand de la esquina de los veteranos de Vietnam se desvaneció. La gorra número 101. Las manchas de hígado en las manos estaban temblorosas. Se chasqueó el saludo más nítido que se ha visto en décadas. Hermano Tarifa de Mar. Bienvenido a casa. El aplomo de Tresme. Marcus Brennan. Apartamento de una habitación cerca de Fort Belvoir. Martes, jueves, terapia. Las pesadillas persisten, pero su frecuencia aumenta. Bajar el volumen. Su hija Sara nos visita fines de semana alternos. El primer abrazo duró 120 minutos seguidos. Lágrimas silenciosas empapando ambas camisas. Texto de la exesposa Jennifer. Línea única. Orgulloso. No desaparezcas otra vez, ahora soy instructor civil. Los ingenieros jóvenes llaman. Señor, a pesar de las protestas, Dylan peregrina mensualmente, manuales de campo, piso alfombrado en la sala de estar, trazando trayectorias de pistas de ingeniería mientras come pizza. Un jueves lluvioso, eco de aquella noche de cena. Dylan se pregunta con despreocupado arrepentimiento haber caminado dentro de los albañiles pidiendo comida. Marcus observa la foto de la unidad de Kandahar de Mantle. Todas las sonrisas triunfan junto a él. Placas de identificación para perros enganchadas. Simple. Escritorio arriba. Bosque de Fort Leonard. Aceptación enmarcada ordenadamente. Marcus admite que es su primera decisión correcta en 4 años. No solo tiene razón, responde Dylan con firmeza. Escudo de acero. Lo más escrito que cualquier soldado haya hecho jamás. Marcus asiente lentamente.
Olvidé esa parte. Recordatorio necesario. Aula de Fort Leonard Wood. 23 ingenieros. Una mezcla de excitación y terror previa al despliegue. Marcus recuerda el podio visceral frontal. El ordena natural, allí serás testigo de manchas permanentes en el alma. Los errores ocurren. Los hermanos perdieron peso. Aplasta el silencio absoluto, pero la verdad nunca está solo. Nunca desaparece, nunca te rindas. Traiciona a cada creyente, cada vida salvada, cada dependiente. Contando tu regreso, PFC levanta la mano. Niño 22, Máximo Señor, días imposibles. ¿Cómo continuar? Marcus imagina las sombras del puente, el empujón de la puerta del restaurante, el brillo del parche de West Point, las lágrimas de Miller, las órdenes de Rebecca, la verdad de Dylan. Dejad que los hermanos se agarren. Aceptar los límites humanos. Recuerde que existen segundas oportunidades. Pausa pesada. Soy prueba viviente. Campana de salida. Marcus sale en noviembre. Textos mordedores de Dylan. Suerte en las finales. Mátalo. Ping instantáneo. Entendido, señor. Restaurante Mason. La sonrisa genuina del fin de semana llega a los ojos. Mirada hacia el cielo. Estrellas atravesando las nubes. Paz, no dolor. Ausencia. Presencia de propósito. Ya no es una mera sombra de hierro. Ya no es el puente fantasma. Marcus Brennan. Caído más lejos imaginable. Criado por extraños que se negaron a su herencia. Enseñando la próxima ola. Reconstruyendo diariamente. Aprendiendo el doloroso permiso. Ser salvo suficiente. Si esta historia te conmovió, te recordó segundas oportunidades, verdaderos héroes no reconocidos entre nosotros, suscríbete ahora mismo. Otra historia increíble nos espera. Haga clic en ver. Recuerda, cada persona que pasa por la calle lleva consigo una historia, algunas legendarias. Gracias por mirar.